Si te parece, vamos a pasar ya a la mesa de las periodistas. Hoy tenemos dos ausencias. Bueno, Luisa Cantú, ya sabe usted, pues que está precisamente en un proceso ya de parto, ya está muy cerca de parir nuestra querida Luisa Cantú, que ahí viene en camino Elena. Elena viene en camino y nos lo avisaba precisamente en en la mesa la semana pasada que se despedía, y Daniela Pastrana, que anda en Oaxaca y anda de camino para la Ciudad de México, porque pues hoy en la noche además tienen tertulia y en donde estará también Violeta Núñez. Así que, bueno, ellas dos no estarán, así que aprovechamos esto, que la ausencia de ellas, para invitar a dos compañeras, Violeta, que nos da mucho gusto que nos acompañen. Sí, así es, Ernesto. Aparte de nuestra queridísima y admirada Jessica, pues tenemos dos invitadas extraordinarias, extraordinarias, Alina Duarte y nuestra querida también Mariana Estrada. Nuestras queridas Alina y Mariana, bienvenidas. Muy, muy buenos días y muy buenos días también, querida Jessica. ¿Cómo están? Gracias. Buenos días. Buenos días, hola. Qué bueno Eh, tener invitados. Yo estaba muy preocupada que me dejaran sola, Luisa y Dani, así que sí. bienvenidas, chicas. Es que además tienen que saber que a veces le pasa y se queda Luisa sola o Daniela, o en cualquiera de las mesas a veces pues hay imprevistos y no están las demás, y a veces se queda una persona. Y Jessica, Dios santo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y un día nos quedamos, Jessy y yo solas, ¿te acuerdas, Jessy? Nada más estuvimos. Sí, claro, que hasta Ernesto nos abandonó. ¿Te acuerdas, Violeta? Todavía nos debe ahí algo. Ya salió el reclamo aquí todo. Pues Alina, Mariana, Jessica, muy buenos días, un gustazo que estén acá con nosotras y nosotros. Este, Gustazo estar acá. gracias, gracias. Pues bueno, si les parece y si te parece, Jessica, vamos entrando en materia. Diría el presidente Andrés Manuel López Obrador, ay, nanita. Pero bueno, pues este gobernador Ron DeSantis, el gobernador antiinmigrante, este gobernador de Florida, pues ya registró, ya anunció su candidatura para contender por el Partido Republicano a la presidencia de la República. Su adversario, Donald Trump, doble, ay, nanita, aquí sí es ni para dónde hacerse. Y más que ya, además, Jessica Cermeño, pues también el actual presidente de los Estados Unidos anunció que él irá nuevamente. Algunos pensábamos que ya mejor entregar a la estafeta, pues es difícil soltarla, es difícil querer soltar el poder. Así que, ¿cuáles son tus impresiones de este anuncio, Jessica? Pues la verdad es que no asombra que se haya lanzado a la presidencia el gobernador Ron DeSantis, pero creo que lo más preocupante para todos es que ha tratado de emular de alguna manera, en muchos sentidos, al expresidente Donald Trump, porque claramente en Estados Unidos ya se dieron cuenta que los seguidores de Donald Trump existen, que son férreos, y digamos que ahora el debate entre los republicanos es ver quién se queda con esos seguidores. Entonces por eso Ron DeSantis en este intento de acercarse a las redes sociales, ayer se avienta su inicio de campaña, su anuncio de campaña vía Twitter, con un fracaso descomunal, ¿no? Aunque se conectaron 700,000 personas a este space, eh, yo la verdad es que no lo vi en tiempo real, pero leía las crónicas de que hubo hasta 20 minutos donde no se escuchaba bien, ¿no? Obviamente eso generó mofas, pero digamos lo que preocupa es que después de este anuncio, donde en realidad su retórica antiinmigrante y creo decir antimexicana fue tan clara, que logra conseguir, según los últimos datos, $1 millón en apenas unas cuantas horas. Entonces, y creo que eso es lo que preocupa, nada más para que la gente tenga claro quién es Ron DeSantis. Es un personaje republicano muy conservador que tiene muy preocupados a todos los migrantes en el estado de Florida, porque hace unos cuantos días apenas se aprobó una legislación donde si tú transportas o ayudas a algún migrante que esté indocumentado en el estado de Florida, puedes tener una sentencia de hasta 5 años de cárcel, multas muy claras,
Además, él dice que se debe dar en la escuela educación y no adoctrinamiento. Entonces, lo que ha hecho es ir en contra de estas nuevas formas de enseñar, donde se habla de pluralidad en todos los sentidos, donde se da espacio a otras voces, donde se habla de la comunidad LGTBI, en fin. Ron DeSantis ha logrado que eso en las escuelas se limitó el aborto. La verdad es que tiene muy claro el perfil Ron DeSantis, y eso por supuesto preocupa en el caso de México, porque él lo primero que dice, y lo ha dicho prácticamente como bandera de campaña, es que va a cerrar la frontera con México, ¿no? Que va a poner a los cárteles mexicanos en su lugar, y eso en una mente como la de él lo que implica es simplemente quitar cualquier tipo de apoyo a los migrantes. Apoyó lo que hizo el gobernador de Texas de mandar miles de elementos de la Guardia Nacional a la frontera para tratar de blindarla. Entonces, por supuesto, hoy el presidente de la mañana lo que le dice a Ron DeSantis es que no llama a no votar por gente como él, pero lo que a mí me preocupa, lo que yo veo desde Estados Unidos, es que incluso hay algunos sectores de la comunidad latina que por supuesto llevan años en Estados Unidos, que están con documentos que están cada vez más cercanos a este tipo de retórica. Y por eso, efectivamente, como decías, querido Ernesto, es algo que hay que ver con preocupación, por supuesto, y hay que decirlo también que está muy lejos del apoyo todavía que tiene Donald Trump, según las últimas encuestas allá, pero que sea el mismo discurso, y luego ante un Joe Biden que efectivamente para muchos sectores, incluyendo dentro de los demócratas, es alguien que se ve pues débil hasta físicamente. Pues la verdad es que nos hace pensar que personajes como este pueden tener poder y al final mejor hasta quedarse con la candidatura republicana, con todo lo que eso implica para México, ¿no? Yo lo dejaría aquí, y sí, digo, me asombré del el poder que tuvo, por lo menos en redes, ¿no? Y que me queda muy claro que Ron DeSantis no se va a detener ante nada, ¿no? Nada más para finalizar, sí hay mucho terror en Florida. Hay mucho terror en Florida. Nosotros en Univision hemos tenido testimonios de gente que ha trabajado toda su vida. Ustedes saben lo que implica para los mexicanos y en general para todos los migrantes que llegan a trabajar y consiguen un lugar allá. Que desgraciadamente ya no saben qué hacer, no pueden salir, ni siquiera, imagínense, si quieren sacar dinero del banco en Florida ahora, tienen que demostrar que tienen papeles en Estados Unidos. Es increíble, es terrible. Tremendo, tremendo. Pues muchas gracias, querida Jessie. Querida Mariana, pues ya ahorita Jessie nos hace una contextualización importante de esta política también anti-inmigrante y anti-mexicana, y estos elementos que decía, esta flexibilización, por ejemplo, para la posesión de armas, la restricción de un tipo de educación en las escuelas, ¿no? En particular sobre la sexualidad e identidad de género, y esto de limitar el aborto también, pues muy parecido, ya nos estarás diciendo ahorita, querida Mariana, al planteamiento que tiene Donald Trump, parecido, pero bueno, hay diferencias. Sin embargo, aquí vemos un candidato más joven y bueno, que tiene 44 años y que también eso tendría algún peso en el electorado. ¿Cómo lo estarías valorando tú, querida Mariana? Sí, muchas gracias. Pues justo ahora que estuve buscando más sobre este personaje, incluso le dicen en algunos sectores como el Trump con cerebro, ¿no? Y eso pues ya también habla bastante de justo esta pregunta que hacía Jessica sobre quiénes son sus interlocutores, ¿no? A qué gente está agitando ahorita para su candidatura, para posicionarse, y bueno, también hablar de estas tensiones que han tenido Trump y él actualmente, pero que justo pues Trump fue de sus impulsores de su carrera política, ¿no? O sea, cuando ganó la elección para Florida. Y más bien, a mí lo que pues me llama mucho la atención es los modos en los que la comunicación política se ha ido transformando y bueno, pensando también en que se está usando Twitter. O sea, nosotros hemos dicho muchas veces, ¿no? Aquí se ha dicho varias veces, cómo Twitter pues no necesariamente refleja la realidad, ¿no? Cómo no es un espacio para la discusión, el debate político, y sin embargo es un espacio que se está considerando por los sectores, ¿no? Por gente que quiere ganar la presidencia de pues el imperio, ¿no? Como un espacio importante para sacar la campaña política, y además
con qué actores, ¿no? O sea, con Elon Musk estuvo en este Space, ¿no? O como se llame, estuvo David Sachs, que también es un empresario de tecnologías, ¿no? Un señor que no sé cómo se dice su nombre, ¿no? Bata Changa, no sé cómo, pero bueno, es también un personaje que ha tenido, pues ha estado en polémicas con respecto a su posicionamiento sobre la pandemia, ¿no? Las políticas que se dieron durante el COVID en Estados Unidos y que pues incluso fue vetado, ¿no? Entró en una lista negra dentro de Twitter y ahora pues Elon Musk le abre la puerta otra vez, ¿no? DeSantis lo agrega a su proyecto, ¿no? De gobierno, son colaboradores y pues no son cualquier tipo de actores, también son gente que está por la libertad de expresión, ¿no? Si tú te metes al perfil de David Sachs, en su imagen de portada tiene acá free speech, ¿no? Libertad de expresión. ¿Y cuál es su libertad de expresión? Pues justamente en la que pueden agitar hacia los discursos de odio, ¿no? A las masas más de derecha, a las más fascistas en Estados Unidos y con toda la libertad, ¿no? Pero a la vez generando políticas antimigratorias, ¿no? Políticas antiderechos, políticas de exclusión que pues terminan incluso en los asesinatos masivos de personas, ¿no? En ataques de odio que se justifican a través de pues estos discursos de sus dirigentes políticos, ¿no? Y eso a mí también me preocupa en ese sentido, ¿no? Y por el otro, pues el tema de la comunicación política, o sea, pensaba en Berlusconi como en Italia él se construyó su candidatura a través de la televisión, ¿no? Y cómo pues también es exportar ese método de televisar los debates presidenciales de Estados Unidos desde Nixon y Kennedy, y cómo toda la imagen de la construcción del político en la televisión, y esto que también Andrés Manuel muchas veces ha dicho sobre los asesores de imagen, ¿no? Y que entonces la política ya se vuelve un marketing, ¿no? Vendes tu imagen, vendes tu figura, vendes discursos inmediatistas que apelan a las emociones, a los sentimientos, y se queda por detrás pues un debate profundo, ¿no? De políticas. Y bueno, para terminar esta parte, pues también pensar cómo lo leemos desde México. Por supuesto que espantan estas propuestas, ¿no? De gobierno, pero hay que saber que las políticas que implementan hacia adentro de Estados Unidos son muy distintas a las que van hacia afuera, ¿no? Hacia afuera a nosotros igual nos va con un demócrata que con un republicano, basta ver pues la política migrante que se sigue imponiendo a México desde Estados Unidos y que pues está basada en la xenofobia, el racismo, ¿no? La criminalización de las personas que migran, y que bueno, justo el lema de campaña de DeSantis es como el resurgimiento de América, ¿no? Es América para los americanos, para los empresarios, para la gente, pues, de poder económico y político, y no para nosotros que estamos más bien como sosteniendo ese imperio, ¿no? Y a pesar de que rompan y, bueno, cierren fronteras y muros, pues lo que sabemos es que no, ¿no? O sea, también hay una selección de migrantes que entran de manera ilegal para ser explotados y poder sostener pues Ya. su poder, ¿no? Justo. Pues gracias, mi querida Mariana. Pues bueno, es un tema que casi no le gusta hablar a nuestra querida Lina Duarte, este análisis de política internacional y más de política de América. Así que, mi querida Lina, y antes además de darte la palabra, pues no las presentamos a Lina Duarte, déjeme le leo como ella se autodescribe precisamente en su cuenta de Twitter, y que es periodista militante de y en Abyala, educadora popular, antiimperialista, socialista, una más, Santa María, Madre de Dios, y Xochimilca, y luego además aquí tengo a Mariana y tenemos a Violeta, Jessica, que Dios nos agarre confesados y confesadas. En fin, y está pues Mariana Estrada Romero, que ella es militante de Morena, integrante del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, también, Santa María, Madre de Dios. Este, no, nos da muchísimo gusto que estén aquí con nosotras y nosotros. Alina Duarte, ¿qué decir? Tú te toca también viajar mucho, no solamente a Estados Unidos, sino todo el continente americano. Tienes un termómetro ahí muy especial. Nos gustaría, desde tu experiencia y conocimiento, cuál es la mirada que tendríamos que tener sobre las posibilidades de este nuevo candidato en los Estados Unidos.
Pues mira, yo coincido totalmente con Mariana, ¿no? En esta valoración de que desde México, pues lo vemos, este bipartidismo, este establishment, sean republicanos, sean demócratas, no generalmente no nos va muy bien con ninguno de los dos. Algunos son más descarados, otros son más cínicos y ponen todas sus políticas públicas sobre la mesa y vienen a decirnos violadores y vienen a decirnos un montón de cosas, como lo hizo Donald Trump, a diferencia de un Joe Biden, ¿no? Sin embargo, bueno, estamos viviendo, yo creo que otro momento también de las relaciones diplomáticas, y eso es algo que también hay que destacar, ¿no? Esta cuarta transformación en la parte de la relación binacional ha logrado generar cierto nivel de entendimiento con Estados Unidos, lo cual no significa negar la hegemonía estadounidense. Y en ese sentido, entender Estados Unidos hay que entenderlo también por las condiciones específicas en este caso, ¿no? En Florida, que determina muchas veces las elecciones en Estados Unidos, es un voto que es muy importante dentro del marco electoral. En algún momento se torna republicano, en otro momento demócrata, y es en esta disputa en donde incluso se genera esta polarización tan clara en este estado, ¿no? Hoy escuchábamos al presidente López Obrador en la mañanera decir, ojalá que los hispanos en Florida abran los ojos y no le den ni un solo voto. Bueno, en realidad yo no sé si abrirlos o no, porque es justamente esta población de ultraderecha la que hace posible los fenómenos como Ron DeSantis. Ron DeSantis no es como que apenas estemos descubriendo que es un racista, que es un homofóbico, que es antiinmigrante. En realidad, esa es la plataforma sobre la cual se generan las expectativas de contender por la presidencia de Estados Unidos. No es solamente Donald Trump, no es solamente Ron DeSantis, no es solamente Ted Cruz. Hay un movimiento abiertamente de ultraderecha en un país como Estados Unidos que se nos vende como la libertad, la democracia, los derechos humanos, pero se nos niega, ¿no?, esa información para saber que hoy en el país incluso sigue vivo el Ku Klux Klan, ¿no? Es algo que no sale en los medios de comunicación, pero que todavía tienen más de 60 células en todo el país, tienen estos movimientos abiertamente fascistas, ¿no? Que ellos les gusta decirles supremacistas blancos. Entonces, es esa plataforma, ese voto duro sobre el cual crece un Ron DeSantis. En la pandemia fue un manejo desastroso, fue el tercer estado con mayor índice de mortalidad en todo Estados Unidos, teniendo en cuenta que no necesariamente es el más grande, ¿no? Se entiende a lo mejor justamente de Texas y California, que son en población dimensionalmente más grandes. Sin embargo, fue el pésimo manejo de la pandemia de Ron DeSantis, y eso fue lamentablemente lo que también lo dio a conocer en muchos sectores de Estados Unidos, ese manejo terrible, ¿no?, de la pandemia, o también esta lógica del tratamiento de migración. No solamente es la política que ha tomado durante las últimas semanas, incluso ya siendo gobernador, negó la posibilidad de que Florida se convirtiera también en una ciudad santuario, que son las ciudades que protegen a los migrantes que existen, sobre todo en California o, por ejemplo, Washington, D.C., varios estados que tienen esta política que se permite la protección, ¿no?, de las y los migrantes. Bueno, aquí se puso la medallita Ron DeSantis diciendo que en Florida eso no iba a ocurrir. Entonces, yo creo que ahí hay que entenderlo en un mundo en donde la llegada de Donald Trump permitió que pues grupos de ultraderecha contendieran no solamente en Estados Unidos, sino en toda la región, abriendo la posibilidad de lo que muchos dicen, la fascistización de la política, ¿no? La llegada de Donald Trump permitió fortalecer movimientos como el de Jair Bolsonaro en Brasil, o recientemente lo que estamos viendo también como Javier Milei en Argentina, que va exactamente por la misma plataforma de ultraderecha, y que aquí en México es muy gracioso porque en los otros países es muy claro, ¿no? Pero aquí la derecha en México, el reclamo de esa ultraderecha es que no se asumen como de ultraderecha, que es muy light, que son muy torpes, ¿no? Eso fue la cumbre de CIPAC, ¿no? Esta conferencia fascista, este Vive Latino fascista que vivimos el año pasado en Santa Fe. El reclamo de esa ultraderecha es, a ver, aquí en México no hay un movimiento del cual podamos rescatar, y quien cerró ese evento fue justamente Donald Trump, y estuvo Steve Bannon, que es una de estas mentes detrás de este ultraconservadurismo dentro de la región. Entonces, bueno, a mí lo que me preocupa no es solamente Ron DeSantis, es justamente esta plataforma de ultraderecha que puede permear a través de una de las palestras, ¿no?, como significa la Casa Blanca a nivel global, que pueda permear nuevamente dentro de la región. Y lamentablemente la gestión de Joe Biden ha dejado tanto que desear,
que pues estamos viendo si realmente va a poder reelegirse, incluso está la posibilidad, ya había dicho desde que se eligió que no iba a buscar reelegirse y muchos especulaban sobre que Kamala Harris iba a ser quien iba a sucederle, y ahora lo que estamos viendo es que es tan triste ese panorama, tanto demócrata, ¿no? Como muchos de los jugadores republicanos que le están apostando a algunos sectores a la reelección de un presidente que definitivamente no está en sus cabales, que lo hemos visto, que no es capaz de gobernar ni siquiera en su casa, ¿no? Y ahí está ese fenómeno de qué va a pasar con un gobierno tan debilitado como el de Joe Biden, con un movimiento también de ultraderecha que se ha ido fortaleciendo. Yo solo cerraría diciendo que ha sido un error dentro de muchos medios de comunicación, dentro de varios sectores, ¿no? Que han tratado de analizar Estados Unidos, creer que el hecho de que Donald Trump no lograra ganar, ese movimiento desapareció. Eso es totalmente erróneo, ese movimiento se mantiene tanto en las calles como ideológicamente, como fuerza política, se siguió organizando durante todos estos años y lo preocupante es que sea Ron DeSantis o Donald Trump están compitiendo sobre una plataforma abiertamente de ultraderecha. Muchas gracias, querida Alina. Jessy, antes de pasar al otro tema, porque sé que también este tema a ti te interesa y te importa y has estado trabajando también sobre frente a esta pérdida de hegemonía que estamos viendo de Estados Unidos y el avance de China, incluso vemos ahora como Brasil y Argentina pues han decidido ya utilizar ya no el dólar, sino el yuan para hacer el comercio directamente con China y están planteando también utilizar otra moneda para hacer un comercio entre bilateral, ¿no? Y dejar al dólar fuera. Y bueno, vemos la pérdida en términos económicos y monetarios que está teniendo Estados Unidos. Si frente a esto tú consideras que estas posturas de ultraderecha se fortalecen, ¿cuál sería tu perspectiva que tendrías sobre esto? Porque como dice Alina, pues no han desaparecido, al contrario, pues se resignifican o se reacomodan y reaparecen y bueno, pareciera que toman fuerza frente a pues esto que decimos del avance en otros territorios, de un alejamiento ya también con Estados Unidos, querida Jessie. ¿Cuál sería tu visión? No, bueno, yo creo que ya hemos dicho muchas veces en esta mesa cómo la hegemonía estadounidense está siendo cuestionada desde distintos puntos y vemos a China cada vez creciendo más y más, ya no solamente en su área de influencia, sino prácticamente en todo el planeta. Y yo creo que más bien lo que fortalece a estos movimientos de ultraderecha, ya lo decía Alina, es más bien todos los errores que cometen los que están enfrente. Es decir, en el caso de Estados Unidos específicamente, al presidente Joe Biden no le ha ido bien lo que tiene que ver, por ejemplo, con la frontera. Por supuesto, la gente está muy desesperada al ver, por ejemplo, lo que está pasando con los migrantes. También en la cuestión económica, también hay que decirlo que no ha tenido pues ninguno de los grandes triunfos que se esperaba que pudiera tener con todo y la pandemia y lo que ustedes me puedan decir, ¿no? Pero también hay otros temas donde, desgraciadamente, para los votantes de los demócratas, pues en realidad no ha tenido los resultados que tenga. Yo creo que ese es el principal aliciente para que los movimientos de ultraderecha que están enfrente, ¿no? Empiecen a captar, y eso ha sido histórico, ¿no? Desde los tiempos de que ustedes quieran, ¿no? Ahí, desde el nazismo, de cómo cuando hay una población desesperada con malas condiciones económicas, es más cercana a un movimiento radical. Ya lo hemos analizado, lo comentaba ya en algún otro momento Luisa, como incluso lugares donde el sistema de bienestar estaba tan poderoso, ¿no? Como Escandinavia, como todos esos países allá del norte de Europa que creíamos que tenían algunas de las respuestas a cómo frenar la pobreza, la desigualdad, que ahora también están apareciendo movimientos de ultraderecha en esos lugares que ni siquiera nos lo imaginábamos, ¿no? Y creo que eso es más bien lo que tiene que ver ahí. Yo la verdad es que sí creo que estamos viendo muchos cambios que se registrarán en la historia como puntos de golpe de tuerca, porque por ejemplo también con la migración ha cambiado muchísimo estos movimientos migratorios que han cambiado la dinámica planetaria y que son imparables, ¿no? Por lo que está ocurriendo en ciertos países, en ciertas regiones, que van a terminar de configurar un mundo totalmente diferente, y eso si Estados Unidos no lo entiende,
y los gobiernos de Estados Unidos no lo entienden y por lo menos los moderados, pues vamos a terminar viendo cada vez más y más y más estos personajes, ¿no? Que insisto, y a mí es lo que me preocupa, que cada vez yo veo más incluso a los latinos que están ahí en Estados Unidos con papeles que podrían apoyar, ¿no? Que te deja ver que cómo han crecido estos movimientos, ¿no? Ya, pues gracias, mi querida Jessica Cermeño. Mariana Estrada, déjame pasar ya al siguiente tema y pues de los tres que vamos a intentar abordar el día de hoy, elecciones en el Estado de México, hay toda una campaña que se ha estado implementando encabezada por Claudio X González para no perder la costumbre, pero que también la empiezan ya a agarrar los partidos políticos ayer lo comentamos un poco en la mesa con los periodistas sobre este llamamiento al voto masivo por parte de los partidos de oposición. Y se ven escenas, pues que antes que tanto criticaron, por ejemplo, los panistas al PRI, pues ahora están llamando a votar por el PRI, ¿no? Como si no tuviéramos suficiente con todos los años que los padecimos. Bueno, esta campaña de la clase media, que si vota el 60% de la clase media, entonces gana el PRI las elecciones. ¿Cuál es tu valoración sobre esta afirmación que están haciendo y que le están empezando a invertir muchísimo dinero? Estábamos ya escuchando ayer en varias estaciones de radio, nos pusimos a escuchar, y están manejando ese discurso, que la gente vote, o sea, son dos señalamientos. Uno, que la candidata del PRI ya rebasó o ya empató a la maestra Delfín. Y por el otro, que si vota más del 60% de la clase media, gana el PRI. ¿Cuáles son tus piensos en ese sentido? Pues es que justo en este momento de desesperación de no encontrar de dónde sacar votos, aunque sabemos que el PRI es experto en sacar votos de abajo de las piedras, pues tienen que interpelar a los sectores más despolitizados, a los que normalmente no acuden a las urnas, y pues esa es la llamada clase media, e incluso también, o sea, se acompaña con una campaña que tienen para los jóvenes, ¿no? De por qué es importante salir a votar y demás, con otras organizaciones que forman parte, pues, de las empresas de Claudio X. Y que, o sea, o sea, lo conecto con lo que decía Jessica sobre, pues, la fascistización en ciertos estados, en ciertos países, y cómo justo la clase media es, pues, el favorito para abrir esos procesos, ¿no? De miedo, de terror ante pues la incertidumbre dentro de una crisis que vivimos, ¿no? Inevitablemente la estamos viviendo, bueno, sí es inevitable, pero la estamos viviendo, y bueno, como son los más despolitizados, pues es muy fácil también que los aparatos ideológicos que la derecha utiliza y desplanta por todas partes, pues entren, ¿no? O sea, se incorporen en esta clase, que además lo que les hacen creer es que pues si salvas a los empresarios, ellos van a estar bien, ¿no? Porque ellos se reconocen como empresarios o pequeños empresarios y no como gente como nosotras y nosotros, ¿no? Como pueblo, ¿no? Tienen mucho miedo de ser pueblo, tienen mucho miedo de ser personas empobrecidas, tienen mucho miedo de tener que emigrar, ¿no? Y bueno, además tienen una aversión hacia ello. Y yo pensaba cuando escuchaba esto de Claudio X en esta película de Volveré, ¿no? Sobre pues, esta película que apenas salió con Blanca Salces y Blanca Montoya, y justo el personaje principal es una mujer que pues su hermano es desaparecido, y ella, por dedicarse al trabajo de cuidado de sus hijos, de los hijos de su hermano, de la búsqueda, pues pierde su trabajo y se da cuenta de que es clase trabajadora, ¿no? Y que a pesar de que tenía una casa bien bonita en Coyoacán y escuela de paga para sus hijos, pues de pronto se queda sin trabajo y se da cuenta de que depende de su salario, ¿no? De vender su fuerza de trabajo a un lugar para sostener ese modo de vida. Y entonces, esto hay que explicárselo a la clase media, ¿no? A quienes se dicen clase media, porque justo en los momentos de crisis es cuando la clase media deja de ser clase media y pasa a ser clase trabajadora, explícitamente, ¿no? Empobrecida. Y pues Claudio X y toda esta derecha sabe muy bien que a ese sector es al que hablarle, ¿no? A ese sector
con miedo de perder sus privilegios, hay que acercarlos hacia el voto y es lo que han hecho, ¿no? O sea, no es extraño, no es nuevo, es lo que han hecho movilizando las masas de esa clase, de ese sector de la población más o menos acomodado y por eso han crecido tanto sus manifestaciones durante los últimos años, ¿no? Han entendido muy bien que es ahí a donde hay que hablarle y además pues han generado esta idea de que pues el proyecto de la Cuarta Transformación es anti ellos, ¿no? Es anti la clase media, que no genera derechos para ellos, sino que les va quitando pues los privilegios que tenían y demás, ¿no? Por supuesto que ese que ha sido un acierto para ellos tendría que ser también algo que hacer balance de este lado, ¿no? O sea, si queremos llegar a esos sectores y más bien hacerles entender por qué el proyecto de la Cuarta Transformación es un proyecto para ellos también, pues hay que interpelarlos, ¿no? Y no caer en estos discursos de, ay, bueno, son aspiracionistas y ya, nada más, ¿no? Nos cruzamos de brazos y los negamos, sino que sí acercarnos a esos sectores y a las juventudes, que también, o sea, el proyecto neoliberal pues genera aparatos ideológicos que hacen creer que la participación política no es importante, ¿no? Despolitizan, desmovilizan y entonces lo que tenemos que hacer es llegar a las juventudes y a pues esas clases que están como gozando de ciertos privilegios para hacerles entender que no, o sea, que eso no depende de que estén los empresarios en el poder, ¿no? Tomando decisiones y que pues ellos no pertenecen a esa misma clase, sino que son de este lado. Y bueno, eso por ahorita. Muchas gracias, querida Mariana. Pues muy, muy interesante tu reflexión en torno a la clase media y a los jóvenes también, que me parece, y a las jóvenes que me parece también ahí muy, muy importante, que donde ha permeado un discurso, ¿no? Este discurso de que posmodernista, de que no hay futuro, y entonces, bueno, pues, ¿para qué salgo a votar y cuál sería el sentido? Y si además ya todo está decidido, y me parece fundamental lo que estás diciendo. Querida Alina, tenemos este recuerdo de los años 80, tú todavía no habías nacido, pero sabes muchísimo de historia, te hemos escuchado. En 1988, esta idea, en el 94, perdón, 1994, esta idea de que en varios sectores y colonias de clase media, pues aparentemente iba a ganar Cuauhtémoc Cárdenas, y lo que vimos fue una salida masiva en varias colonias, no solo de la Ciudad de México, sino en varias partes del país, justo de la clase media, que pues decían no vamos a permitir que gane Cuauhtémoc Cárdenas, y salieron masivamente, Alina. Pero no solo eso, en las elecciones intermedias aquí también en la ciudad vimos también, por ejemplo, en el caso de Tlalpan, ese fenómeno de cómo salieron masivamente esas clases medias, que bueno, por cierto, hacía también, Mariana, una reflexión muy interesante, que son clase trabajadora, ¿no? Que también esa es una situación que cambia la óptica, pero bueno, aquí el llamado que están haciendo, ayer se publicó un artículo interesante en Eje Central diciendo justo esto que ya comentaba Ernesto, de que si se repite la forma como se votó en 2021, pues prácticamente donde salió la clase media a votar, pues prácticamente Alejandra del Moral tendría el triunfo, ¿no? Ellos hablan de que si participan más del 40% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, lo estoy leyendo ahí, de manera promedio participan 30%, dicen ellos, pero si participa el 40%, es factible que Del Moral derrote a Delfina Gómez. Y hacen un análisis ya con datos en torno a esta posibilidad, ¿no? Y por supuesto, como decía Ernesto, pues está construyendo un discurso de que la clase media puede derrotar a Delfina, y bueno, como cierra este texto, pues es que realmente ya Morena está anticipando un fraude. Ellos están, incluso ahí retoma algunas frases, porque desde su perspectiva la clase media va a salir a votar y no va a permitir que gane la candidata Delfina Gómez. ¿Cuál sería tu valoración, querida Alina? Pues mira, yo aquí pondría varios ejes sobre la mesa. Yo creo que el primordial es que estamos a mitad de una batalla también política, ideológica y cultural, ¿no? Es claro que seas clase media, seas clase baja, ¿no? Que seas trabajador, trabajadora, evidentemente durante muchas décadas
era un sentido de homologar la narrativa por un proyecto único que era el neoliberalismo. Y ahora lo que estamos viendo y por lo cual deciden dividir también esto de si las clases medias votan, pues también tiene que ver con que estos sectores históricamente excluidos, pauperizados, obviamente han tenido en su día a día un cambio a través de programas sociales, a través de informarse desde otros sentidos, ¿no? Yo creo que sí ha habido una disputa real en la Cuarta Transformación, en la cual es clarísimo, ¿no? Que hoy esta administración tiene el 60%, no porque la gente sea tonta, ¿no? Sino porque la gente realmente está viendo en su día a día una transformación sea en lo económico, sea en lo social, sea en lo ideológico, y ahí es en donde las encuestas, sean del Financiero, del Universal o en esta batalla de encuestas, ninguna le da menos del 60% de aprobación a esta administración. Ahora bien, yo creo que esto de las clases medias es un gran reto, ¿no? Para cualquier proyecto político, ideológico de izquierda, eso hay que tenerlo claro. Esta disputa por entender hacia dónde vamos es algo que incluso se ha caracterizado ya, es uno de los grandes retos también de los llamados gobiernos progresistas en toda la región, que en el momento en el que empiezan a distribuir las riquezas del Estado, ¿no? A través ya sea de estos programas sociales o cualquiera que sea, ¿no? Estos proyectos nacionales, empieza digamos, un sector de la población a verse beneficiada económicamente, a tener mayor capacidad adquisitiva, y lo que hacen es justamente este desclasamiento, ¿no? Cuando no viene acompañado el proceso de un proyecto de formación político-ideológico, entonces la gente empieza con este aspiracionismo a creer que forman parte del 1% de la sociedad que realmente tiene pues medios de producción, etcétera, etcétera. Incluso hay un escritor, si no mal recuerdo, argentino, Rafael Ton, que ha tratado de explicar esto como el síndrome de Doña Florinda, ¿no? Que es este desprecio o rechazo a la clase trabajadora por parte de personas que, a pesar de tener la misma capacidad adquisitiva, empieza a renegar de esos otros sectores porque empiezan, ¿no?, a hacer estos nuevos ricos dentro de la sociedad. Y ese es un gran reto, independientemente de si el PRI o no utiliza esta narrativa de la clase media. Es el gran reto que tuvo el correísmo, ¿no? Y ahora, después de varios años, el mismo Rafael Correa, expresidente de Ecuador, lo menciona, ¿no? ¿Cómo hacemos para que la gente entienda que ese beneficio que tuvo no es el chaleganismo nada más, ¿no? No descarto que haya población que evidentemente trabaje doble jornada y eso lo interprete, en vez de sobreexplotación, como echarle ganas, pero es verdad que también es parte de proyectos políticos que buscan esa redistribución de los ingresos. Entonces, bueno, ahí el PRI evidentemente le está apostando a algo totalmente electoral, pero creo que la gran apuesta también tiene que ser política ideológica para lograr aglutinar a la clase trabajadora, para lograr aglutinar a sectores productivos que también estén pensando en un bien común, ¿no? En un bien colectivo, y eso, pues eso es el gran reto, ¿no? De la Cuarta Transformación, que ahora estamos viendo nuevamente que hay varios hogares, ¿no? Que es impresionante porque hace unos meses me tocó ir a Atlanta. Yo también formo parte del Instituto Nacional de Formación Política de Morena y tenemos un programa justamente formativo para mexicanos y mexicanas en el exterior. Y cuando les preguntábamos cuántos de aquí sus familias reciben, ¿no? Estoy hablando de Atlanta, ¿cuántos de aquí reciben sus familiares un programa social? Si el 80% levantó la mano, fue poco, ¿no? Y estamos hablando de mexicanos en el exterior que también están viendo, ¿no?, ese cambio que podrán considerarse para algunos como asistencialista, pero que le cambia la vida en el día a día a un montón de productores, un montón de jóvenes, eso es innegable. Entonces yo creo que la apuesta va por ahí, más allá de las narrativas electorales del PRI, del PAN y de grupos que hoy electoralmente no tienen capacidad de disputa dentro del margen de lo que da las elecciones, pero yo creo que sí tendríamos que estarla apostando también desde las izquierdas a construir un proyecto realmente nacional con base en un proyecto también ideológico, cultural, político, social. Gracias, Alina. Y me parece también importante esto que señalaba Alina, mi querida Jessica, que tiene que ver también con la percepción que hay de las y los mexicanos en los Estados Unidos. Hace unos meses estuvimos ahí también en el Bronx, en Nueva York, hicimos un reportaje y, bueno, me sorprendía muchísimo pues el fuerte respaldo que hay de la comunidad mexicana al presidente Andrés Manuel López Obrador. Me tocó llegar a un lugar ahí donde estaban también gente de República Dominicana y no sé de qué otro lugar, bien, todos viendo la mañanera,
Y le digo, ¿y ustedes por qué están viendo la mañanera, no? Y decía, pues es que ya quisiéramos tener este presidente acá, ¿no? Era parte de no sé si puedes poner todos a cuadro, Leonardo, por favor. Gracias. Sorprendía muchísimo ver esas reacciones de la gente de distintos países. Y ahora en esta campaña que está ahí en la ciudad, digo, en el Estado de México, pues no podía yo olvidar también estos análisis de todo tipo, de buen nivel, de un nivel muy bajo, que se hicieron en las elecciones pasadas, también cuando se perdieron varias alcaldías en la Ciudad de México. Ese discurso también se manejó, que la clase media había castigado al gobierno de Claudia Sheinbaum, al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así que pues hay ángulos distintos. ¿Cuáles son los tuyos frente a esta campaña? Nada más déjame colocarte decirte un último comentario, porque viendo las encuestas, las últimas encuestas que estábamos viendo, pues era después del último debate de Delfina y Alejandra del Moral, pues era casi una diferencia de 20 puntos porcentuales. Y entonces ahora está la campaña diciendo pues que no, que ya se empató, pues quién sabe cómo lo hicieron para descontar 20 puntos casi de un día para otro, pero pero sin embargo, a pesar de, no obstante, tienen todos los medios de comunicación bajo su control. ¿Cuál es tu percepción frente a esto? Mira, la verdad es que yo también las encuestas que he visto sobre el Estado de México, creo que la que pone más cerca a Alejandra, el Moral de Delfina Gómez, es como un 14% por debajo, ¿no? O sea, Delfina siempre por arriba, revisando las últimas encuestas. Y yo creo que toda esta dinámica, esta estructura de campaña que mencionaban, pues responde a un interés claramente. eh, Me está entrando aquí una llamada, a ver si aquí estoy. No le hablen Dame ahorita. un segundo. Cuélguele, cuélguele, señor. Ahorita les digo, porque de por sí que me cuesta y luego que entra la llamada, este, lo que, discúlpenme por favor, pero es que me están llamando. Carrillo, puedes contestar, perdónenme, es que es de la oficina y ya, yo creo que me están diciendo, contéstale a Yanni, no me está, ya me llamaron 3 veces, discúlpenme por esta interrupción. Gracias. Les decía que obviamente es una estrategia de la campaña, porque hay que tener muy claro qué es lo que se juega específicamente la oposición en esta elección en el Estado de México, y es la remota posibilidad de que puedan hacer algo después en la elección de 2024. Ahora déjenme contarles que esta semana fui a Coatepec Carinas, porque acompañando precisamente a una de las candidatas, a Alejandra del Moral, ya después me tocará con Delfina. Es una zona donde es tradicionalmente priista, la gente en realidad me decía que iban a votar por ella en esa zona donde yo estuve, pero hay una señora que me lo dijo muy claro, dice, es que si el PRI no gana eso, ¿no? En realidad están acabados, están muertos. Y yo creo que eso es lo que tenemos que entender, porque esta lógica de campaña y estos dichos que están planteando, porque lo mismo que decía Claudia X González, de que si no quiere que sea Veracruz, que sea Tamaulipas, que sea Zacatecas, lo mismo lo decía Alejandra del Moral en el templete a donde yo fui a Coatepec Carinas, que dicho es una de las zonas donde hay más crimen organizado. Todo el sur del Estado de México está lleno de crimen organizado, donde tú ya no puedes pasar con una camioneta porque te la quitan, y se los digo porque mi mamá nació ahí, nació en el municipio de Zacualpan, entonces tengo ahí muy claro todo eso. Y es como que yo lo que estoy viendo es sí como un interés claro de hacer parecer que no hay esta diferencia con Delfina Gómez. Digo, yo el fin de semana me toca ir del otro lado, del lado de el gran Estado de México, de la periferia, digamos, a ver qué es lo que la gente nos comenta, pero hasta cualquier persona en la calle se da cuenta de que si el PRI no gana, no le va bien en esta elección en el Estado de México por todo lo que representa, se va a acabar la oposición de alguna manera. Esa es la percepción que tiene la gente. Entonces, por eso me queda claro que pueden tener esta lógica, que por supuesto el Estado de México es importantísimo para cualquier campaña en México, porque es la que tienen, no, valga la redundancia, hay que recordarlo, 12.6 millones de personas en la elección que pueden votar. Además,
A mí me gusta esta campaña porque por primera vez, digamos que este voto de los mexiquenses en el extranjero se está haciendo real, ¿no? Ese día de la elección va a haber en al menos 4 consulados en Estados Unidos y en Montreal, incluyendo el de Montreal de Canadá, van a poder ir los mexiquenses que tienen su credencial de elector para poder ejercer su voto desde allá, que ya lo hemos platicado también muchas veces, la importancia que tienen los mexicanos en el extranjero, que poco a poco se está haciendo realidad. Pudo votar gente, por ejemplo, desde las cárceles, ya les entregaron al Instituto Electoral del Estado de México esos votos que se van a contar. En fin, una serie de cosas que es las primeras veces en muchas elecciones que se están viendo en el Estado de México, ¿no? Entonces, yo creo que a eso responde, mi querido Ernesto, esta lógica que estamos viendo de tratar de hacer parecer, que además lo hacen todas las campañas, por supuesto, de que el segundo se está acercando al puntero, porque además ya no tienen tiempo para establecer otra cosa más que esa lógica, y habrá que ver qué define la gente, porque lo importante de las elecciones es lo que se define en las urnas, por lo menos en los sistemas democráticos. Entonces, yo no creo que les alcance, sinceramente, pero también sé que ellos tienen muy claro que si pierden el Estado de México no hay mañana, en el 2024, ¿no? Entonces, pues, meterán toda la carne al asador, ¿no? Y a ver qué reportamos, ¿eh? Porque también es cierto que por lo que yo veo en el Estado de México, sí hay preocupación. Por supuesto no te lo mencionan los del Instituto Electoral, pero hay mucha preocupación de qué va a pasar con las urnas, ¿no? Y me acordaba yo sé que eso ya tiene un rato, pero cuando el PRI perdió Tabasco, yo estaba cubriendo la elección allá en Villahermosa, y empezaron a sonar las alarmas, ¿no? De que había grupos de priistas que estaban llevándose urnas completas, ¿no? Porque digamos, es un poco la dinámica que se genera en zonas así cuando hay una elección tan cerrada. Yo nada más quiero terminar, bueno, en este caso no es cerrada, pero una elección tan importante, ¿no? Digamos que empiezan con estas dinámicas, ojalá que eso no ocurra y pues a ver qué pasa, ¿no? Pero yo sí sí siento como un poco desesperación del lado por supuesto, de la oposición, porque no, no hay por dónde, ¿no? Pues sí, así es. Y esta narrativa que decías tú también, querida Jessie, pues que cada vez que Delfina empezó con 20 puntos de diferencia y la narrativa que ellos están dando ahora es que hay empate técnico prácticamente que uno no sabe de dónde, ¿no? Dicen ellos hay entre 8 y 6 puntos de diferencia y eso ya dicen ellos es un empate técnico y todo podría pasar pues el día de las elecciones. Es parte de la narrativa que se está edificando y no solo eso, también esta otra parte durante años el PRI le apostó por que hubiera un proceso electoral donde la mayoría se abstuviera y ahora está llamando pues a que voten, pero que voten ciertos sectores que para ellos serían claves para definir la elección. Creo que le toca a nuestra querida Mariana, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Querida Mariana. ¿Sabes qué? Igual y si cambiamos nada más el orden, porque Alina tiene otro compromiso para que le dé tiempo a Alina de responder, que se va a tener que ir en un ratito más. Sí, querida Alina, esta pregunta que le iba a hacer a Mariana, si tú consideras que las elecciones del Estado de México, porque lo hemos dicho, pues sí, 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 pero quisiera escuchar tu análisis, definen las elecciones del 2024, ¿no? Y que por eso, pues finalmente el PRI va a hacer todo por no perder, no solamente para no desaparecer, ¿no? Sino para apostar hacia el 2024. ¿Cuál sería tu valoración, querida Alina? Pues mira, yo creo que las elecciones del 2024 un poco ya están definidas y realmente la gran pugna es a lo interno de Morena, ¿no? Esa es la batalla realmente, no solamente para el 2024, sino para el horizonte de esta transformación, porque si bien creo que hay una politización muy importante dentro de la población mexicana, es evidente que hay varias diferencias dentro de los liderazgos que existen hoy en Morena, tanto de Marcelo Ebrard como de Adán Augusto, como de Claudia Sheinbaum, que son quienes realmente tienen posibilidades de ser los o la sucesora presidencial. De ahí en fuera lo que estamos viendo es finalmente esa descomposición y muy lamentable, ¿no? Veíamos que durante un siglo el PRI, que es emanado también de un proceso revolucionario, terminó siendo esta minoría que está tratando a través de compra de votos, de despensa, el clientelismo, lograr sobrevivir, porque es un tema de sobrevivencia. Vamos a ver que todavía en Coahuila la historia es diferente y eso también hay que tenerlo muy claro
hemos visto, ¿no? Muchas de las críticas de que no es un proceso revolucionario el que se está dando en Coahuila, pero claramente quien se ha parado en Coahuila sabe lo que significa, ¿no? Ser de Morena es ser comunista, come niños. Ahí todavía no hay esta disrupción, no hay este quiebre, ¿no? Que estamos viendo hoy en el Estado de México, que hoy estamos desde otro lado, ¿no? El Estado de México hoy con Delfina como al frente de este proyecto también tiene grandes retos. Hay que quitarnos esa idea de que el oso, la candidata, en realidad representa la salvación, la panacea, porque ni siquiera el mismo Andrés Manuel con el 60% de aprobación ha significado que se acabe la corrupción, que se acabe la pobreza, la desigualdad. Es decir, estamos hablando de procesos hechos por personas con contradicciones, con errores, con limitantes, con condiciones estructurales muy específicas. Y en el Estado de México estamos viendo que tenemos más de 100 años bajo una lógica clientelista, donde hay una política todavía de ruptura, donde ya hay varias alcaldías ganadas por Morena, ¿no? Donde se ha ido avanzando poco a poco y hoy se llega a poner esa piedra final que no se tuvo hace unos años. Hoy vemos que el Estado de México sin duda va a ganar Morena y claro que es una antesala hacia el 2024, pero también una antesala de los grandes retos que se vienen para el partido hoy mayoritariamente en el gobierno tanto federal como estatal. Y eso tiene que ver con una situación de hacia dónde se va a profundizar o no esta transformación. Si van a ser más los programas sociales, más la redistribución, o si realmente le vamos a apostar, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos viendo y ya estamos hablando en 2023 de expropiaciones, ¿no? Estamos viendo ya de también visibilizar lo que es realmente el poder judicial que teníamos enquistado y que nadie hablaba, ¿no? Si había lo que decía hoy también el presidente López Obrador, me llamaba la atención porque es verdad, no había un discernimiento de los poderes de la nación y hoy se sabe cuál es el poder judicial, cuál es el poder ejecutivo, legislativo, algo que es tan básico se nos negó durante muchísimos años, ¿no? El hecho de todo funciona bajo la lógica presidencial y el presidente impone desde gobernadores, legisladores, alcaldes, absolutamente todo. Y hoy estamos viendo esa pluralidad también, que no necesariamente es de aplaudir, ¿no? En estos casos, la pluralidad dentro del Poder Judicial, que se dice autónomo para unas cosas, pero para otras resulta que termina respondiendo a los llamados de Claudio X González, ¿no? Que tienen que hay una relación directa con los amparos que están interponiendo en la Suprema Corte de Justicia, etcétera, etcétera. Y hoy también creo que esos son los retos, ¿no? El visibilizar, el seguir debatiendo, el seguir profundizando y apostar absolutamente todas las bases de Morena, porque eso también hay que tenerlo muy claro. La cuarta transformación no es solo el presidente López Obrador y las instituciones, es sobre todo también la militancia, es también ese pueblo organizado que durante muchas décadas se organizó para múltiples cosas y que hoy también tenemos, hay ese reto, ¿no? De dónde quedan los movimientos sociales, dónde quedan las demandas de izquierda, cómo se profundiza eso. Y el Estado de México, bueno, a mí me queda claro que si a nivel nacional hemos hablado de los retos, de los obstáculos, pues el Estado de México no va a ser la excepción, ¿no? Tenemos ahí aparatos clientelares, tenemos ahí oligarcas enquistados, que pues ahora incluso no descarto que muchos de ellos se pongan el chaleco vino tinto, ¿no? Porque viene la marea de Morena, pero yo creo que ahí, en ese sentido, yo apelo definitivamente a la población, ¿no? Al pueblo de México, que realmente es quien tiene que hacer viable una transformación y pues ahí el Estado de México será tan solo uno de esos tantos obstáculos que tendremos en los próximos años con o sin López Obrador al frente de este proceso. Muchas gracias, mi querida Lina. Le aviso también que Jessica Cermeño pues ya también tenía que salir corriendo, así que ya salió. Y Mariana Estrada, para ir cerrando también, tengo yo la impresión que va a haber un intento de fraude electoral y no es posible implementarlo con una diferencia tan amplia en las encuestas. Y por eso es una campaña ahorita intensa y que le van a subir el tono y los decibeles también conforme ya llegue el momento de la elección, de tratar de colocar un empate técnico porque es tanta la diferencia que no se va a poder, y no sé qué tan confiados estén en Morena. Ustedes tienen un termómetro mucho mejor que el nuestro en ese sentido, porque pues el Estado de México no es Coahuila,
¿no? No es Coahuila, que ahí la realidad es otra, que ya lo hablaremos en otro momento, pero ¿cuáles son aquí tu valoración en ese sentido, Mariana? Pues sí, ¿no? Por eso decía que son expertos sacando votos bajo las piedras, porque en efecto, o sea, van haciendo las valoraciones, los balances de cómo van los índices, pues en sus encuestas, y de acuerdo a esa respuesta, pues implementan estrategias, ¿no? Una de ellas, pues es el fraude, lo más conocido que tenemos del PRI, y justo para lograr que un fraude pueda ser legitimado, bueno, como sí, que quede, bueno, quedaron en empates, pues es acercar los votos lo más posible a los índices que lleva Delfín ahorita, ¿no? Y por supuesto que es preocupante porque sí, o sea, uno de los errores más grandes de Morena siempre es como el triunfalismo, ¿no? O sea, decir que triunfamos antes de que pase cualquier cosa. Y entonces también, o sea, también es una estrategia de comunicación, ¿no? Sentar en las bases, hacer creer que se tiene una gran ventaja, y más bien concentrarse en que ya ganamos y este es el nuevo futuro y todas estas frases que luego despliegan los diferentes partidos, ¿no? En este caso Morena, eh, y que de pronto dejan de lado pues todas estas estrategias que se pueden implementar para hacer fraudes, pero además también pues la observación de las bases, ¿no? Pasa, por ejemplo, mucho, ¿no? Ahora que hemos estado brigadeando y así, pues que la gente te dice, bueno, sí, voy a votar por Morena, porque pues el proyecto de la Cuarta Transformación, porque el presidente Andrés Manuel, ¿no? Pero pues no me convence tanto Morena, ¿no? Y esas son las cosas en las que hay que poner muchísima atención, porque por un lado, o sea, en el momento previo a la elección, a ese sector también es al que le habla pues la oposición, ¿no? Para tratar de jalarlo del otro lado y convencerlos, ¿no? Pues esa gente que no está tan segura del programa como tal de Morena o el programa que está pues tratando de posicionar Delfina, ¿no? En específico. Y por el otro lado, pues también es todo este sector que al siguiente día se decepciona y que ya pasó con Andrés Manuel, ¿no? Que al día siguiente, a la siguiente hora de que ganó la elección, ahí ya había gente desilusionada, ¿no? Pero es pues gente que justamente nos da cuenta de que no hay un proyecto, esto que decía Lina hace rato, ¿no? El proyecto pues ideológico, la batalla cultural que se debe también hacer cuando se está disputando un gobierno, ¿no? Cuando se está disputando incluso el Estado. Eh, y que ahí es donde a mí me causa un poco de miedo, ¿no? Que la gente está votando porque no quiere que gane el PRI, pero pues eso no quiere decir que esté votando a favor del proyecto de Morena, ¿no? Del programa de Morena. Y eso pasa porque justamente en este momento de transición, de crisis, de representación también, de crisis de los partidos políticos, pues vemos que muchas veces quienes gobiernan con los chalecos guindas, como decía Lina, pues no necesariamente responden al programa de Morena, ¿no? O aunque hayan sido gente pues que emergió de la base, pasa esto, ¿no? Del aburguesamiento que también Andrés Manuel muchas veces habla, ¿no? Que de pronto empiezan a ganar salarios que no se imaginaban, ¿no? Acceder a ciertos espacios, a ciertos estilos de vidas y se les olvida de dónde vienen, ¿no? Y se creen ya parte de la casta política, se va generando toda una nueva casta política alrededor del proyecto de Morena, que pues es el territorio de batalla ahorita, ¿no? O sea, es innegable que eso está sucediendo, pero tampoco es pues de algo que no esperábamos, ¿no? O sea, Morena es el único partido que actualmente se puede disputar elecciones, ¿no? O sea, así, con la mano en la cintura. Y por eso todo mundo se salta para allá, ¿no? Y por eso todo mundo tiene los ojos en Morena. Eso es parte del mismo proceso orgánico, ¿no? De transición y bueno, es la disputa que hay que hacer. O sea, para eso también hay que generar programas muy claros de qué es lo que queremos, ¿no? O sea, si la gente no puede diferenciar entre el programa del PRI y el programa de Morena, tenemos un problema, ¿no? Si la Ya. gente no sabe en qué se diferencian, tenemos un problema y eso hay que clarificarlo también. Así es, eso último también es importantísimo. Y bueno, también creo, ya se nos ha acabado el tiempo, pero nada más pensar en esto que ustedes decían, ambas, ¿no? Que nos recuerda este discurso de Armando Bartra, de la elefanta reumática de la sociedad civil y el trabajo de base, que también es importantísimo hacerlo, no solamente ahorita en este contexto electoral, sino fuera del contexto electoral, el trabajo de base, pues con la militancia
para mí es lo central y que bueno, pues que ustedes también estén señalando de algunas situaciones críticas, pero bueno, retomar esto que también plantea Bartra a mí me parece fundamental. Pues muchísimas gracias, querida Alina Duarte y querida Mariana Estrada. Gracias por habernos acompañado en esta mesa y pues ha sido todo un placer estar aquí con ustedes y con nuestra querida Jessica que se tuvo que ir. Alina, y nada más, pues para cerrar, un minuto, le robamos un minuto al siguiente. ¿Con qué te despides en un minuto? Pues bueno, yo insistiría, ¿no? Creo que no solamente es una apuesta personal, sino creo que colectivamente hemos asumido que también esta importancia tanto del periodismo, tengo anclados mis dos pies, ¿no? Uno en el periodismo y otro en la formación política, y esa es mi gran apuesta, ¿no? Individual, pero también con miras a lo colectivo, el saber que los proyectos, cualquiera que sea, que se nombre de izquierda, tenemos que seguirlos fortaleciendo. Entonces, para mí es un gusto trabajar, y eso hay que decirlo, ¿no? Habemos gente absolutamente de izquierda que nos asumimos anticapitalistas, socialistas, también haciendo formación política dentro de Morena, hacemos periodismo, les invito a que también ahí acabamos de sacar un nuevo podcast que estaré en colaboración ahora con Canal Red, que es un canal fundado por Pablo Iglesias, se llama En Red Podcast, así que por un lado les invito a que nos sigan por allá también en redes sociales de este podcast en Red, pero también en las redes sociales del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, donde también estamos haciendo un esfuerzo formativo ahí. Tengo de compañera a Mariana, en donde de verdad estamos tratando de dejar un granito de arena, así sea pequeño, pero también eso me emociona mucho saber que podemos también dar esa disputa ideológica en estos momentos que pues esperemos estar a la altura del momento histórico. Muchas gracias, querida Alina. ¿Con qué cerrarías, querida Mariana? Pues también eso, ¿no? Que es, o sea, la importancia de la formación política y de decir, bueno, si la derecha está entrando en Morena y está disputando ese partido, pues ¿por qué no también la izquierda nos hacemos de ese instrumento de organización, ¿no? Y que nadie nos diga que le damos instrumentos a la derecha cuando hacemos críticas muy puntuales, ¿no? Incluso muy duras, porque eso se debe de hacer, ¿no? Para hacer la diferencia y que nadie diga que eso es polarización y no, polarización es lo que han hecho los gobiernos de derecha empobreciéndonos, ¿no? Generando deudas, generando asesinatos masivos. Eso es o sea, eso es el resultado de la polarización en sus gobiernos. Y bueno, eso, ¿no? Que pues no abandonemos la lucha. Dentro del partido, fuera del partido, impulsando hacia donde queremos cambiar ese proyecto de mundo, y que no es fácil este momento en el que estamos, es muy, muy, muy complejo de leerlo y por eso también hay que seguir pues formándonos, ¿no? Medios de comunicación como este nos ayudan muchísimo a clarificar las ideas y pues nada, a seguir pues construyendo y encontrándonos y sí. Ya, pues Mariana y Alina, muchísimas gracias. Y mire, lo platicábamos Violeta y yo, es que es esa parte que tienen Mariana y Alina, que están precisamente ahí abajo, con las bases, trabajando desde hace tiempo, y no las ve usted así como otras personas que andan ahí con los candidatos o candidatas, no andan en la talacha duro y dale, y pues gracias por ese trabajo que están haciendo en un partido que se convirtió pues en la esperanza de millones de mexicanas y mexicanos. Gracias a ambas. Un abrazo. Gracias a ustedes Gracias. también por su trabajo. Lindo día. Abrazos. Abrazo. Lindo día.